Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. A ver, imaginemos por un segundo este escenario. Claro, el supuesto éxito de todo un país, la vida y el bienestar de millones de personas se está midiendo en este mismo instante con un número económico totalmente ciego. Un número que, pues, puede mostrar un crecimiento espectacular, ¿no? Ajá, pero que al mismo tiempo, oculta la miseria de la mitad de su población. Y las decisiones globales que sostienen eso no son meramente de economía o de matemáticas, en el fondo, son decisiones puramente filosóficas. Así es. Hoy vamos a revisar una serie de textos y de corrientes de pensamiento que demuestran que, contrario a lo que se dice por ahí, la filosofía no es un museo lleno de polvo. Y es vital comenzar por ahí, porque figuras muy prominentes de la ciencia como Stephen Hawking, por ejemplo, llegaron a declarar que la filosofía estaba muerta. Uf, sí, una frase súper polémica. Totalmente. Argumentaba que ya no tenía nada que aportar frente a los avances del mundo moderno, pero nuestra misión en la exploración de hoy es desmentir esa desconexión. Porque es un malentendido monumental, ¿verdad? Monumental. Esta premisa de la muerte de la filosofía nace de no entender cuál es su verdadera función. O sea, no es un conjunto de teorías abstractas para memorizar. No es para pasar un examen en la universidad. Exacto. Opera como el sustrato mismo de nuestras creencias, de nuestras leyes y de nuestras instituciones. Es de hecho una herramienta inmensamente práctica. Una especie de, digamos, infraestructura invisible que usamos todos los días. Así es, para gestionar la vida cotidiana. Y vamos a desglosar esto por partes, porque a veces la cotidianidad nos abruma durísimo. Pasamos los días corriendo de un lado a otro, estresados por las notificaciones, persiguiendo metas. ¿Te has dado cuenta de que pensamos más en el futuro que en el presente? Todo el tiempo. Y esa ansiedad constante, esa proyección perpetua hacia lo que aún no existe, pues es precisamente el tipo de problema práctico que la filosofía lleva milenios resolviendo. Claro, milenios. Si conectamos esta ansiedad moderna con el panorama histórico general, nos damos cuenta de que las grandes estructuras filosóficas nos proporcionan algo invaluable, que son los marcos de referencia. Para no volvernos locos, básicamente. Exactamente, nos ayudan a darle sentido al caos diario para que el mundo no nos aplaste. Es que muchas veces la teoría suena lejana. Eso que decía Spinoza suena lejano, pero míralo en algo tan simple como cuando te enojas en el tráfico. El clásico claxonazo, claro. Sí, la reacción física, la forma en la que esa persona procesa la frustración, el cómo decide que el mundo debería funcionar frente a cómo realmente está funcionando en esa avenida bloqueada, pues todo eso tiene una base metafísica y ética. Aunque el conductor no tenga idea de quién es Spinoza. Ándale, exactamente. Es que toda frustración nace de un choque entre nuestras expectativas filosóficas y la realidad empírica. Y, bueno, eso nos lleva directamente a nuestra primera parada histórica, que es la antigua Grecia. La base de todo. Así es. En la antigüedad clásica, la filosofía no se concebía bajo ninguna circunstancia como una disciplina académica, ¿sabes? No era para obtener un título de doctorado. Para nada. Era literalmente entendida como una techne viu, un arte de vivir. Se trataba de una verdadera medicina para el alma, diseñada específicamente para diagnosticar el sufrimiento humano, tratarlo y, al final, alcanzar la felicidad. Entonces, a ver, si hablamos de Grecia y de la felicidad, inmediatamente el pensamiento viaja hacia Aristóteles. Obligadamente. Y revisando las fuentes que tenemos hoy, vemos que para él la meta final de la vida humana es la eudaimonía, que muchas veces, pues, la gente traduce simplemente como felicidad. Ajá, lo cual se queda corto. Sí, porque al leerlo a fondo entiendo que es algo mucho más complejo y profundo. Es más bien como un florecimiento, ¿no? Es una distinción fundamental, y me alegra muchísimo que la saques a la luz. Si traducimos eudaimonía solo como felicidad, pensamos en estados de ánimo temporales. Como estar contento en una fiesta. Exacto. Para Aristóteles, la eudaimonía no es un placer efímero, no es el subidón de dopamina de comerte un postre delicioso o de ganar un premio. Es la intersección sostenida entre una vida feliz y una vida moralmente plena. O sea, él la define como una actividad del alma conforme a la virtud. Así es. Y aquí está el núcleo de su pensamiento. Postula
que la excelencia no es un acto aislado. O sea, no es algo que haces un martes y ya cumpliste. Tienes que mantenerlo. Es un hábito. Requiere la repetición constante de acciones virtuosas hasta que éstas formen una disposición estable en nuestra propia voluntad. Y aquí es importante hacer una pausa. A ver, porque cuando Aristóteles hablaba de virtud, no pensaba en santos, pensaba en equilibrio, como cuando decides no contestar un mensaje agresivo aunque puedas. Me encanta ese ejemplo. Es ese famoso concepto del justo medio, la áurea mediocritas. Que a veces cuesta muchísimo trabajo aplicar. Muchísimo. Pero es una brújula sumamente práctica. Toma el ejemplo del miedo frente a un peligro. Si tienes una deficiencia de esta emoción y actúas sin pensar en absoluto, caes en el vicio de la temeridad. Eres un imprudente, básicamente, que se pone en riesgo absurdamente. Exacto. Y por el otro lado, si tienes un exceso de miedo y te paralizas, pues caes en el vicio de la cobardía. El punto intermedio, la respuesta adecuada a la situación con la emoción calibrada en la medida justa, es la valentía. O sea, es un equilibrio dinámico. Totalmente, no hay un manual fijo, depende siempre del contexto. Pero a ver, aquí quiero retar un poco esta idea de Aristóteles. Adelante. Al leer sus textos, él dice muy claramente que para alcanzar este estado eudaimónico, el ser humano necesita ciertos bienes externos. O sea, habla de un mínimo sustento económico, de gozar de buena salud, de tener buenos amigos. Sí, no lo deja todo en la mente. Exacto. Y si lo analizamos, eso suena a que el florecimiento humano es un privilegio reservado para los atenienses ricos. ¿Qué pasa si naces en la pobreza extrema? O, no sé, te enfrentas a una tragedia inevitable. ¿Significa que estás condenado a no florecer? Ese es un cuestionamiento brillante, y es exactamente la crítica que le hacían muchos de sus contemporáneos y de sus sucesores. Claro, porque se siente muy injusto. La visión de Aristóteles puede sentirse elitista y muy frágil porque deja una gran parte de tu felicidad en manos de la fortuna, de la suerte. Y es precisamente esa fragilidad aristotélica la que nos sirve para entender a la perfección por qué surgió nuestro siguiente gigante de la época, Epicuro. Ah, claro, para cambiar las reglas del juego. Exactamente. Él diseña su filosofía justamente para que la felicidad humana no dependa de la suerte económica ni de la suerte política. Epicuro, el famoso fundador de la escuela llamada El Jardín. Fíjate que a este pensador siempre se le asocia en la cultura popular con el hedonismo desenfrenado. Sí, con las fiestas y los excesos. Ajá, la búsqueda descontrolada del placer. Pero al revisar las fuentes originales, queda clarísimo que esa es una pésima interpretación de toda su obra, ¿no? Es, sin duda, uno de los malentendidos históricos más graves de toda la filosofía. O sea, incluso en su época se le acusaba de promover una doctrina digna de puercos. ¡Qué fuerte! Sí, pero el hedonismo de Epicuro es profundamente racional y calculado. Para él, es cierto que el propósito de la vida es procurar el placer y evitar el dolor, pero siempre con una inteligencia aguda. Para evitar excesos que luego te cobren factura. Exacto. Él decía, un atracón de comida hoy es una indigestión mañana. Por ello, definió la cima del placer a través de dos conceptos clave que son puramente negativos, o sea, en el sentido de ausencia. A ver, cuéntame de esos dos conceptos. El primero es la ataraxia, que es la ausencia total de turburación o ansiedad en el alma. Y el segundo es la aponía, la ausencia de dolor físico en el cuerpo. Me fascina cómo Epicuro y sus seguidores actuaban casi como si fueran médicos diagnosticando los males de la mente. Eran terapeutas de la antigüedad, digamos. Totalmente. De hecho, propuso este sistema famosísimo llamado el tetrafármaco, que literalmente significa las 4 curas para los grandes temores de la humanidad. Ajá, las 4 medicinas. Primero, dice que no debemos temer a los dioses, porque si son seres perfectos y benditos, están demasiado ocupados en su perfección como para preocuparse por castigarnos o por vigilar cada uno de nuestros pasos. Una idea muy liberadora para su época. Muchísimo. Segundo, afirma que no debemos temer a la muerte. Argumenta que, mientras nosotros existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte finalmente llega, nosotros ya no estamos para experimentarla. Así es. Y el tercer remedio de este tetrafármaco postula que lo naturalmente bueno es fácil de conseguir. Se refería a cosas básicas, ¿no? Sí, a las necesidades verdaderamente básicas como agua, pan, un refugio simple. Y el cuarto remedio indica que lo terrible es fácil de soportar. Se apoya en la idea de que un dolor físico muy agudo suele ser breve,
Y si un dolor se vuelve crónico, el cuerpo se adapta y siempre permite intervalos de placer y lucidez. A ver, pero detengámonos en el segundo punto, el de la muerte. Claro, Porque aquí siento que la lógica filosófica choca de frente con la biología humana. es la reacción más común a este punto. Es que decir que no le temamos a la muerte porque cuando llega nosotros ya no estamos, pues suena a un juego de palabras lógico sumamente astuto, pero me parece que ignora por completo el terror existencial y animal a dejar de existir. Sí, sí. O sea, ¿realmente un argumento así de frío lograba consolar a alguien en la práctica frente a la pérdida? Fíjate que esa es la reacción natural frente al argumento epicúreo. Pero para entender su eficacia, debemos mirar el mecanismo interno que intentaba desactivar. A ver, explícame eso. Epicuro no negaba el instinto de supervivencia biológico. Lo que intentaba curar era la ansiedad anticipatoria que es la que arruina la vida presente. Ah, ya entiendo. ¿Sufrir por adelantado? Exacto. El mecanismo del temor a la muerte es que proyectamos nuestra conciencia hacia un futuro donde nos imaginamos a nosotros mismos sufriendo en la nada. La cura lógica de Epicuro sirve para romper ese calambre específico. Te demuestra que estás sufriendo hoy por una situación que, por pura definición, es imposible que experimentes. Porque no vas a estar ahí para sentirla. Ándale. Te obliga a devolver la atención al único momento donde realmente existes, que es el ahora. Entiendo. Es desarmar el miedo quitándole ese escenario futuro tan temible. Así es. Y para aterrizar, esto del disfrute en el ahora. Las fuentes hacen una distinción que me pareció fenomenal sobre los tipos de placer. Los placeres cinéticos frente a los catastemáticos. Una distinción vital en su filosofía. O sea, los cinéticos son placeres en movimiento. Requieren que busquemos saciar una falta de manera activa, como comer ansiosamente cuando hay mucha hambre. Sí, estás intentando llenar un vacío. Ajá, pero los placeres catastemáticos son estables. Ocurren cuando la falta ya se cubrió y simplemente estamos en reposo sin dolor ni perturbación. Como esa sensación de paz total después de comer rico sin necesidad de nada más. La sobremesa perfecta, digamos. Exacto. Y a partir de esto me surge una reflexión. ¿Y si la felicidad no es una meta, sino un efecto secundario de vivir con coherencia? Esa síntesis captura por completo el corazón del epicureísmo. Epicuro argumentaba precisamente que la felicidad permanente se encuentra en ese estado de reposo catastemático, no en la persecución frenética de estímulos novedosos. Que es exactamente lo que nos vende la sociedad de consumo hoy en día, ¿verdad? Tal cual. Para él, las virtudes como la prudencia, la moderación y la sencillez, pues no son obligaciones morales impuestas desde fuera, son herramientas naturales para vivir placenteramente. Y predicaba con el ejemplo, según entiendo. Totalmente. El mismo Epicuro vivió de manera sumamente austera. Comía pan, aceitunas, tal vez un poco de queso en los días de fiesta. Y priorizaba la conversación y la amistad por encima de cualquier ambición económica. Se alejaba deliberadamente de las ansiedades del mundo político. Híjole, pero aquí llegamos a una tensión gigantesca, un conflicto de visiones que no podemos ignorar en esta exploración. A ver, Epicuro nos dice, retírate al jardín, aléjate de la vida pública, cultiva tu paz interior con tus amigos. Pero si volvemos a Aristóteles, él nos recordaba que somos ineludiblemente son politikon, animales políticos. es un choque fundamental entre los dos. Claro, el problema con encerrarse en el jardín de Epicuro es que requiere el privilegio inmenso de que el mundo exterior esté lo suficientemente estable como para que nadie venga a derribar las paredes de ese jardín. Sí, asume que nadie va a llegar a invadirte o a quitarte tus cosas. Exactamente. Y cuando la búsqueda individual de paz choca con un mundo profundamente desigual, pues el enfoque puramente individualista parece colapsar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo trasladamos esta búsqueda de la vida buena a una sociedad moderna que es masiva, plural y súper compleja? Ese es el puente crítico hacia la filosofía contemporánea. Porque tienes toda la razón. No podemos hablar de florecimiento humano si el entorno estructural ahoga sistemáticamente cualquier posibilidad de desarrollarlo. Tarde o temprano tienes que salir del jardín. Así es. La filosofía tiene que entrar a evaluar cómo estructuramos nuestros países. Y aquí es donde entra el monumental trabajo de la filósofa Martha Nussbaum. Una pensadora brillante. Las fuentes nos muestran cómo Nussbaum, fuertemente influenciada por este objetivo aristotélico de la vida buena, evalúa críticamente las métricas con las que las sociedades modernas miden su éxito. Exacto.
Nussbaum elabora una crítica feroz y muy analítica a la práctica de medir el éxito de una nación únicamente a través de su Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Un número que todos los políticos presumen. Sí, pero ella señala, con justa razón, que el PIB es un indicador totalmente ciego frente a las realidades individuales. Pensemos en el ejemplo clásico. A ver. Un país puede tener números macroeconómicos por los cielos, impulsados, no sé, por una élite minúscula o por la extracción masiva de recursos naturales. Pero esa cifra promedio oculta desigualdades abismales, donde gran parte de su población vive sin acceso a servicios básicos. Sí, el número sube, pero las personas no florecen en lo absoluto. Exacto, es una ilusión óptica estadística. Y es un punto de inflexión en la teoría de la justicia moderna. Frente a esta ceguera de los promedios económicos, Nussbaum, colaborando estrechamente con el economista y filósofo Amartya Sen, desarrolla lo que conocemos como el enfoque de las capacidades. Un cambio de paradigma completo. Totalmente. Lo que argumentan de manera central es que la justicia social no debe enfocarse simplemente en la cantidad neta de recursos que flotan en una sociedad, ni siquiera en repartirlos exactamente igual. Entonces, ¿en qué debe enfocarse? En lo que las personas realmente son capaces de hacer y de ser. A ver, quiero entender bien el mecanismo interno de esta teoría, porque me parece fascinante. Claro, dime. ¿Cuál es la diferencia exacta entre una capacidad y un funcionamiento? Es el corazón de la teoría de Nussbaum y Sen. Porque al revisar los textos de las fuentes, encontré un ejemplo planteado por Amartya Sen que arroja muchísima luz sobre esto, pero me gustaría desmenuzarlo bien contigo. El del ayuno, supongo. Ese mero. Él pide que imaginemos a dos personas diferentes que llevan varios días sin ingerir ningún alimento. Ajá. La primera persona está sufriendo hambre a causa de una sequía o de extrema pobreza. O sea, simplemente no tiene recursos para comer, punto. ¿No tiene otra opción? Cero opción. Y la segunda persona está realizando un ayuno estricto por decisión propia, tal vez por una protesta política profunda o por convicciones religiosas muy fuertes. Ese es el ejemplo definitivo para entender este marco conceptual, de verdad. Es que es fascinante, porque físicamente, biológicamente, en cuanto a su funcionamiento en ese momento específico, pues ambos cuerpos experimentan exactamente lo mismo, la carencia de nutrientes. Las métricas biológicas serían idénticas, ¿no? Sí, un doctor los vería igual de desnutridos. Pero la dimensión moral, la libertad de elección que hay detrás de cada caso, cambia absolutamente todo el panorama político y ético. Y ese cambio es la esencia del enfoque. La persona que decide ayunar posee la capacidad de comer, o sea, tiene el acceso y los recursos, pero ejerce su libertad eligiendo no hacerlo en ese momento para perseguir un fin que considera valioso. Ejerce su agencia. Exacto. La persona atrapada en la hambruna no posee esa elección. Su libertad ha sido aniquilada por el entorno. Por esto, Nussbaum insiste rotundamente en que el objetivo de un Estado justo debe ser garantizar las capacidades, no imponer u obligar a los funcionamientos. Claro, porque si la política pública solo busca el funcionamiento como tal, pues podría resultar en un Estado autoritario que obliga a todos a comer lo mismo a la misma hora solo para garantizar la nutrición de la estadística. Sería una pesadilla distópica. Exacto, pero si garantizas la capacidad de estar bien nutrido, es decir, aseguras que el alimento esté disponible y accesible económicamente para todos, entonces respetas la libertad sagrada del individuo de elegir cómo vivir su vida. Incluso si esa persona elige ayunar, como decíamos. Promover capacidades concretas es lo que permite que verdaderamente exista un respeto genuino al pluralismo. Y, para darle cuerpo a esto, Nussbaum propone una lista de 10 capacidades centrales. No es una lista exhaustiva, claro, pero incluye mínimos innegociables para una vida digna. ¿Cuáles serían las principales? Entre ellas, por supuesto, está la vida y la integridad corporal. Pero va más allá. Incluye el desarrollo del uso de los sentidos, la imaginación y el pensamiento. Y ojo, incluye la capacidad de jugar y reír, que me parece bellísimo. Es muy humano. Y destaca una capacidad vital llamada afiliación, que es básicamente poder vivir con y para los otros, mostrando empatía y siendo tratado como un ser humano con dignidad igualitaria. Eso es fundamental en una democracia. Para Nussbaum, una sociedad que no garantice estas 10 capacidades a todos sus habitantes en un umbral mínimo, pues no puede llamarse justa, sin importar qué tan alto sea su PIB.
Y las consecuencias que esto tiene para el sistema educativo son colosales. Porque para formar a individuos capaces de sostener una democracia pluralista que respete estas capacidades, Nussbaum advierte que no podemos solo enseñar matemáticas y programación. Necesitamos humanidades. Ella aboga intensamente por una educación socrática. Afirma que necesitamos formar ciudadanos del mundo que posean pensamiento crítico, que puedan cuestionar sus propias tradiciones heredadas. Sí, que no sigan la corriente a ciegas. Y sobre todo que cultiven lo que ella llama imaginación narrativa, o sea, la habilidad profunda de ponerse verdaderamente en los zapatos de alguien con una vida totalmente distinta a la propia. Exactamente, porque sin empatía y sin pensamiento crítico, pues las capacidades se convierten en letra muerta. Totalmente. Sin embargo, para construir esa sociedad justa que visualiza Nussbaum, o para alcanzar ese equilibrio virtuoso del que hablaba Aristóteles, hay un paso previo e ineludible en el interior de cada uno de nosotros. A ver, ¿cuál es? Necesitamos desesperadamente claridad mental. Muy a menudo, el sufrimiento, la parálisis, la confusión, pues no provienen únicamente de opresiones estructurales externas, sino de las trampas invisibles que nuestro propio pensamiento nos tiende todos los días. Y aquí damos un giro radical en nuestra exploración, porque nos adentramos en el terreno de Ludwig Wittgenstein, y es el momento donde verdaderamente la mente se nos estira a todos. Es un peso pesado. Siempre se habla de Wittgenstein como uno de los pensadores más enigmáticos del siglo XX. Y un caso rarísimo, de alguien que básicamente construyó un sistema filosófico gigante y años después lo destruyó él mismo para crear otro completamente distinto. Sí, es un caso casi único en la historia. Wittgenstein es la figura central del llamado giro lingüístico en la filosofía. Y efectivamente, su obra tiene dos etapas marcadamente diferentes. El primero y el segundo Wittgenstein. Así es. Tenemos al primer Wittgenstein, el autor de una obra sumamente lógica y matemática llamada el Tractatus Logico-Philosophicus. Un título que ya de por sí asusta un poco, ¿no? Sí, impone bastante. En esta etapa de juventud, él creía firmemente que el único lenguaje con sentido real era el lenguaje descriptivo, o sea, el lenguaje de la ciencia natural. Que a cada palabra le corresponde un objeto exacto en la realidad. Ajá. Su objetivo inicial era trazar un límite matemático súper claro entre lo que se puede decir con sentido lógico y lo que es absurdo intentar articular. Y de ahí surge su conclusión más célebre: de lo que no se puede hablar, hay que callar. Pero con el paso de los años ocurre algo asombroso. Él mismo se da cuenta de que su primera teoría era, digamos, una camisa de fuerza inoperante para los seres humanos. Era demasiado rígida. Cuenta de que el lenguaje humano es algo orgánico. No solo sirve para describir el mundo como si fuera una etiqueta pegada a un objeto, sino que es un conjunto enorme, vivo y cambiante de lo que él denominó juegos de lenguaje. Y ese concepto de los juegos de lenguaje lo cambia absolutamente todo. Wittgenstein nota que malinterpretar cómo funcionan estos juegos es lo que origina todos nuestros problemas conceptuales. O sea, cuando confundimos las reglas de un juego con las de otro. Exacto. Y aquí formula una metáfora brillante. Dice que los problemas filosóficos en realidad no son grandes misterios del cosmos, sino calambres mentales. Me encanta esa expresión, calambres mentales. Son enredos lingüísticos que nos causan una perplejidad terrible. Eso me recuerda a lo que decía Kierkegaard. La angustia no es un error, es una señal de que estás vivo. Pero a ver, ¿me podrías dar un ejemplo de cómo funciona el mecanismo de ese calambre mental de Wittgenstein? Claro. Porque suena muy abstracto hasta que lo aterrizamos. Piensa en la palabra tiempo. En el juego del lenguaje de la vida cotidiana, si decimos, oye, nos falta tiempo para terminar el proyecto, pues nos entendemos a la perfección, ¿no? Sí, no hay ningún problema de comunicación ahí. La palabra funciona como una herramienta útil, pero si un filósofo se encierra en un cuarto y comienza a preguntarse angustiadamente qué es la esencia misma del tiempo, de pronto trata de esa palabra como si fuera un objeto físico y misterioso que se puede examinar con una lupa. Ah, ya veo. Sacar la palabra de su hábitat natural, de su contexto de uso cotidiano, hace que el lenguaje empiece a patinar. Trabaja en el vacío, como un engranaje suelto, y eso es lo que causa el calambre mental. Es una analogía fantástica, la verdad. Es como si estuviéramos jugando ajedrez e intentáramos de repente aplicar las reglas del fútbol.
Si uno le grita falta a la pieza del caballo porque saltó sobre un peón, pues lo único que va a lograr es frustrarse infinitamente. Exacto. Es absurdo. El sufrimiento intelectual viene de usar las reglas de un juego de lenguaje en un terreno que no le corresponde en lo absoluto. La conexión que hiciste ahorita con Kierkegaard es muy válida respecto a la condición humana, pero la respuesta de Wittgenstein a esa angustia existencial es totalmente pragmática. Él no quiere que te quedes sufriendo. Para nada. Él quiere curarnos de esa parálisis. El segundo Wittgenstein propone una revolución radical en la historia del pensamiento. Afirma que la filosofía no debe entenderse como una fábrica de nuevas teorías empíricas, ni como constructora de rascacielos metafísicos. Entonces, ¿cómo la define? La filosofía debe actuar estrictamente como una terapia. El objetivo ya no es descubrir una verdad profunda y oculta sobre la estructura del universo, sino tratar una enfermedad generada por nuestro propio mal uso del lenguaje. Hay una frase de él en Las Fuentes, muy gráfica, que me parece bellísima. Dice que el objetivo de la filosofía es, simplemente, mostrar a la mosca la salida de la botella. Es una imagen poderosísima. Me imagino a la mente humana atrapada, dándose de topes una y otra vez contra el cristal transparente de sus propias confusiones conceptuales, agotándose en el proceso, ¿no? Atrapada en su propio laberinto de palabras. Y la filosofía terapéutica no crea un nuevo mundo exterior ni rompe el cristal, solo nos indica por dónde está el cuello de la botella para que podamos salir volando. Y la llave maestra para encontrar esa salida está en su máxima más famosa. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. A ver, explícanos cómo aplicaríamos esa llave maestra. Para resolver ese calambre mental que mencionábamos con la palabra tiempo o con la palabra justicia, no tienes que acabar intentando buscar su esencia metafísica en el celo platónico. Tienes que detenerte y observar atentamente cómo se usa esa palabra en la vida real, en su juego particular. En la calle, digamos. Sí, al devolver la palabra a su entorno práctico cotidiano, el nudo se deshace por sí solo. Entonces, cuando alguien aplica con éxito esta terapia wittgensteiniana a un gran problema existencial o filosófico, ¿qué ocurre exactamente? O sea, ¿el problema se resuelve y obtenemos una gran respuesta final con trompetas y todo? No, y esto es crucial entenderlo. El problema no se resuelve aportando nueva información. El problema se disuelve. Esa es la genialidad de su enfoque. Se evapora. La claridad total se alcanza en el momento exacto en que el problema filosófico simplemente desaparece ante tus ojos. Te das cuenta de que la pregunta original que te quitaba el sueño era, desde el inicio, una pregunta ilegítima o mal construida por la gramática. Es como cuando te quitas unas gafas que tenían una mancha y de pronto ves con claridad que el paisaje exterior siempre estuvo limpio. Exacto. El defecto estaba en la lente a través de la cual mirabas. La filosofía, según palabras del propio Wittgenstein, deja todo tal como está, pero le devuelve la paz al intelecto al curarlo de su extrañamiento. ¿Qué viaje tan espectacular y revelador hemos dado a lo largo de estos textos? Ha sido una exploración intensa, sin duda. Empezamos preguntándonos si la filosofía estaba muerta, como algunos científicos aseguran, o si era un ejercicio inútil de puros académicos. Y lo que hemos descubierto es que es una disciplina intensa y vitalmente práctica. O sea, no es letra muerta en una biblioteca oscura. Nos provee herramientas reales y aplicables. Así es. Spinoza nos revela el engranaje detrás de la ira en medio de un embotellamiento. Aristóteles nos entrena arduamente para equilibrar nuestras reacciones mediante el hábito. Epicuro nos receta cómo calmar la angustia frente a miedos tan profundos como la muerte. Y en lo social, Martha Nussbaum nos proporciona un marco riguroso para exigir justicia social real basada en lo que podemos hacer y ser. Y finalmente, Wittgenstein nos entrega el método terapéutico para desatar los nudos paralizantes que crea nuestra propia mente. Es, literal, un abanico indispensable de herramientas para la supervivencia moderna. Sí. Y, antes de cerrar, todo este recorrido plantea una reflexión final que me gustaría dejar abierta para quienes nos escuchan. Adelante, me encantan las ideas provocativas para cerrar. Si Wittgenstein tiene razón al afirmar que nuestros juegos de lenguaje definen literalmente los límites de lo que podemos pensar y de los problemas que podemos disolver, y si por el otro lado, Nussbaum tiene razón en que una sociedad justa depende de fomentar las capacidades humanas para que las personas ejerzan su libertad y su empatía. Ajá. La pregunta es, ¿hasta qué punto el acelerado empobrecimiento de nuestro vocabulario cotidiano
Y la simplificación extrema de la comunicación en la actual era digital nos está robando la capacidad misma de ser libres, críticos y felices. Uf, qué pregunta tan demoledora e importante para llevarnos a casa. Es darnos cuenta de que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación pasiva, Para nada. sino que es el límite mismo y la estructura misma de nuestra libertad de pensamiento. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy te hizo reflexionar, comparte este episodio y acompáñanos en la próxima conversación.